Otro concepto muy común cuando uno trabaja con vectores es buscar el mayor y menor elemento del mismo. Es una actividad muy común la búsqueda de mayor y menor elemento de un vector, así como la posición donde se encuentra dentro del mismo. Por ejemplo, si tenemos este vector sueldos, con estos valores ya almacenados, decimos que el elemento mayor es el 820 y se encuentra en la posición 2, considerando que los elementos se van numerando desde la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer un problemita para ver el algoritmo, cómo obtenemos el mayor elemento y la posición. Dice, confecciona un programa que permita cargar los nombres de 5 operarios y sus sueldos respectivos. Mostrar el sueldo mayor y también el nombre del operario. O sea, vamos a estar trabajando con dos vectores paralelos. Vamos a pasar a crear el proyecto, una aplicación consola con .NET. Responde el proyecto 77. Vamos a llamarla a la clase la vamos a llamar empresa. La empresa va a tener como atributos, tenemos que almacenar los nombres de los operarios. Va a ser un vector de tipo string, le vamos a llamar nombres. Y también vamos a definir un vector para los sueldos. Vamos a implementar el método de cargar, donde vamos a crear inicialmente los dos vectores de nombres de 5 elementos, son los datos de 5 empleados, y los sueldos, un vector de tipo float, también de 5 elementos. Vamos a proceder a realizar la carga por teclado de los dos vectores. Acá puedo preguntar por el len de cualquiera de los dos vectores porque los dos tienen 5 elementos y están relacionados. Son vectores paralelos. Dentro del ciclo repetitivo iremos pidiendo el nombre del empleado y el sueldo respectivo. Ingrese el nombre de empleado, donde lo vamos a cargar en el vector nombres. En la posición F vamos a convertir, no hay que convertir nada, perdón, porque es un string. Llamamos directamente a readLine que nos devuelve un string. Recordemos que el método readLine devuelve, fíjense ahí adelante, indica un string. El string devuelto se guarda en el vector nombres en la posición F, siendo F que vale 0 la primera vez. De forma similar vamos a pedir que ingrese el sueldo. Sueldo del empleado, sueldos en la posición F, guardaremos, convertiremos a tipo de dato float lo que carguemos por teclado, que va a ser un string. Readline, recuerden que devuelve un string, pero el parse devuelve un tipo dato float. Va a devolver y va a guardar en la componente de la posición F el valor float cargado por teclado. Ya tenemos hecho la carga, vamos a hacer el segundo método, mayor sueldo. Para obtener mayor sueldo yo voy a decir que el mayor, voy a definir una variable auxiliar mayor, es el primer elemento del vector sueldo sin cese. Yo estoy guardando en la variable mayor el número 120, por ejemplo, si he cargado estos datos por teclado. ¿Y en qué posición está? Está en la posición 0. Definí e inicialicé las dos variables, con 0 y con el primer elemento del vector de sueldos. Vamos a recorrer con un for, que vamos a empezar en 1, vamos a empezar a analizar el primer elemento, no el elemento de la posición 0, sino el de la posición 1. Mientras f sea menor a nombres.len, acá es lo mismo, pregunta por sueldos.len, porque los dos vectores tienen la misma cantidad de elementos. ¿Qué vamos a analizar dentro del for? Con un if vamos a ir analizando cada elemento del vector sueldos en la posición f si es mayor a la variable auxiliar mayor. Si es así, actualizamos la variable mayor
con sueldos de la posición F y en qué posición está en este momento el mayor. F es el que nos va indicando el contador del for qué posición estamos analizando del vector. Cuando sale, llamamos al método WriteLine para imprimir el nombre del empleado con mayor sueldo. Y imprimimos empleado, nombres se llama el vector de la posición, lo que indica pos. Y también mostramos, tiene un sueldo, y acá podemos imprimir la variable mayor. Tenemos que llamar desde la main, crear un objeto de la clase empresa. Yo le llamo empresa 1 de clase empresa y empresa 1.cargar empresa 1.mayor sueldo y finalmente detenemos la ejecución del programa llamando al método readKey. Volvemos a analizar mayor sueldo. Yo considero, antes de entrar a estructura repetitiva, que el mayor es sueldo su índice 0, el 120, guardo el mayor. ¿En qué posición está? En la posición 0, fíjense, este es el de la primera posición, la posición 0. Planteo un for para que f empiece en 1, entonces voy a empezar a analizar sueldo su índice 1, o sea, si 750 es mayor a lo que tiene la variable mayor tiene el 120, y es verdadero que 750 sea mayor a 120, por lo tanto actualizo la variable mayor con el 750 y está en la posición 1 porque f vale 1, y así voy controlando cada sueldo aparte, este y este. Cada vez que encuentro uno que es mayor a la variable mayor, actualizo mayor con ese sueldo que acabo de encontrar que es el mayor de ese momento, y actualizo la variable pos con la posición del elemento que estamos analizando, porque f va a ir de 1 a 4, porque cuando valga 5f va a dar falso ya la condición del while, porque sueldos.len va a devolver la cantidad de elementos que tiene, que es 5. Probemos si funciona el algoritmo. Vamos a cargar datos, estos datos. Vamos a decir que Ana gana 120, Luis 750, Carlos 820, Mario 550, Diego 490. El nombre de empleo con mayor sueldo es Carlos, que tiene un sueldo de 820. Fíjense, cargamos Carlos 820. Definimos como atributo los dos vectores, un método los creamos y los cargamos por teclado, y en otro hemos hecho el algoritmo. Es muy común tener que sacar el mayor elemento de un vector, en este caso además la posición donde está el elemento mayor para poder acceder al vector paralelo. Con esto finalizamos la explicación de lo que es la obtención o algoritmo para obtener el mayor y menor elemento de un vector. Gracias.